Iglesia, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a nuestra transmisión de domingo, que para nosotros es un regalo poder sembrar en fe. Cuando nosotros ponemos este play en Facebook, estamos sembrando en fe, porque el Señor en algún lugar de este planeta va a poner el querer como el hacer para escuchar esta predicación y hará conforme a su propósito. Tal vez a quien predique hoy viene con una intención en su corazón, con un mensaje. Pero ¿saben qué? Solo el Espíritu Santo sabe lo que su corazón y el mío necesitan. Y eso es lo que nos hace que cada día perseveremos en seguir posteando, en seguir reuniéndonos, en seguir creyendo que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Perseverar nunca es fácil, porque no es natural esperar, y la perseverancia requiere espera. Y vivimos en un mundo afanado, que todo lo quiere ya. Siempre digo que nosotros queremos vivir una vida de microondas. Meto alimento, pongo un minuto, salió y chao. ¿Cierto? A eso nos está impulsando, a eso impulsa el mundo. Y el Señor nos impulsa a esperar. Es más, dijo que esperáramos su segunda venida. Te pregunto, ¿estás esperando la venida del Señor? ¿O estás desesperado por hacer y vivir tu vida? La iglesia debería tener su mayor esperanza, cada cristiano, no es para que Dios conteste sus oraciones de dame casa, dame beca, ayúdame con mi marido, con mis hijos, ¿no? La mayor esperanza del cristiano es que el Señor vuelva. Es que el Señor vuelva. Y hemos perdido esa pasión, ese deseo absoluto, porque el Señor vuelva. Y yo oro en el nombre de Jesús, que nosotros volvamos a tener ese fervor por anhelar que el Señor vuelva. ¡Ay, qué visita tan bonita! ¡Bienvenidos! Estamos agradecidos por reunirnos en este lugar, por tenerlos. Mafecita me decía, me siento tan feliz. Cada vez que llego es que siento mi familia, siento amor. ¡Wow! Lo cambia todo. Sentir que alguien llega a su casa, a la iglesia y diga, siento amor. Mucha gente siente que se le erizan los pelos con la alabanza. Mucha gente siente que wow, ve lugares, o ve manifestaciones de caerse, de hablar en lenguas, pero no sienten amor, no sienten familiaridad. Y en esta iglesia, en este lugar, aún a través de Facebook Live, aún a través de estos en vivos, la gente siente amor. ¡Qué bendición! Gracias, Dios. Gracias por ese regalo precioso de sentir amor, de sentir que te extrañamos, que estuvimos orando por ti, que sufrí tu dolor, también me operaron de mi manito y espero que te sientas tan bien como el Señor me está permitiendo sentirme a mí. A todos ustedes sean muy bienvenidos, a los que nos ven en directo, en diferido, señor Guzmán, un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que remueva la dureza de nuestro corazón y podamos hoy recibir lo que el Señor nos quiere entregar, porque estoy absolutamente segura que hoy el Señor quiere entregarnos nuevas misericordias, nueva revelación, nueva unción y poder para ser transformados de aquí, de las entrañas hacia afuera. Padre, yo te doy gracias en esta mañana maravillosa por el regalo precioso de la vida. Estoy viva, Señor, estamos vivos. No sé qué circunstancias esté pasando cada uno de nosotros, pero estamos vivos, Dios. Y mientras estamos vivos, estamos sujetos a tu propósito, porque no se cae la hoja de un árbol si no es por tu voluntad. Padre, gracias. Gracias por lo que hoy vas a hablar a través del predicador de Daniel, por cómo lo has preparado para darnos esta palabra, Dios. Gracias, Señor. Oro para que sus labios, los de la alabanza, mis labios, sean sellados a todo aquello que viene de nuestro propio corazón y podamos fluir en el poder de tu Espíritu, Señor. En ese poder que vivifica, en ese poder que sana, en ese poder que restaura, en ese poder que trae esperanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de darle lugar a la alabanza, quiero compartirles algo
que ha tocado mi corazón. Vi esta semana una serie, ustedes saben que me encantan las series coreanas, y esta serie coreana se trataba de una niña que sufrió bullying en la escuela. Muy duro porque el bullying de ella no era no solamente psicológico, sino el nivel de agresión era bastante bravo. La persona que le hacía bullying, un grupo de chicos, cogía la pinza de cabello con la que uno se peina y le generaba laceraciones en el cuerpo a esta niña. Y ni siquiera sus papás la defendían. Y muchos de nosotros a veces tenemos papás que no nos defendieron, papás que nos abandonaron de una u otra manera. Aun cuando un papá muere, cuando uno es niño, uno lo siente como un abandono, ¿me entienden? O por las circunstancias de la vida, que tienen que trabajar mucho y no están y no se dan cuenta, uno lo ve como un abandono. Y miraba eso, y en la serie había un capítulo en el que alguien que es cirujano plástico, también tiene un trasfondo, y a ella le muestra sus heridas y le dice: me rechazas, ves lo fea que soy, ves lo dura que ha sido mi vida. Y el man le dice algo tremendo, le dice: yo solo veo cicatrices, porque esa no eres tú eres otra persona. Hay cicatrices en la vida de todos nosotros, hay cicatrices. El que diga que nada le ha pasado en la vida, que no tiene cicatrices, es un mentiroso. Todos tenemos cicatrices. La trama de la película del bullying que le hacían a la niña trataba de su deseo de venganza, ¿me entiendes? De ella. Y se dio cuenta al final que todos terminaron mal, sin ni siquiera ella hacerles matarlos, hacer cosas como esas. Pero eso no sanó las heridas más profundas, que no eran las de la piel, sino las del corazón. Y al final de la serie, ella también quiere suicidarse porque ve que la venganza, o ver al enemigo sufrir o mereciendo lo que tiene, lograba sanar sus heridas. Eso no lo lograba sanar. Y también quería terminar con su vida. Pero la mamá del otro chico le dice: no lo hagas, porque solo tú puedes salvarle la vida a mi hijo, porque si tú te suicidas, mi hijo también lo va a hacer, porque él también tiene sus heridas con las que está luchando, y tú puedes ayudarlo. Y eso empezó como a wow. Y le dijo algo él en la serie, que quiero compartirlo. Él es cirujano plástico, entonces le dice: una herida, una marca, para sanarse necesita una herida mayor, o sea, hacer como un trasplante. Y muchas veces cogen pedazos de tu propia carne para sellar esas heridas y reconstruirte. Pero cuando él le dijo una herida mayor, yo me acordé de las heridas de Cristo. Todas nuestras heridas solo pueden ser sanadas por las heridas que le fueron infringidas al Señor Jesucristo. Amén. Pero fue muy chistoso porque tenemos familia y anoche estuvimos charlando. Y nosotros vivimos hace 20 años en este país. Hace 20 años. Y ellas no las veíamos y no habíamos charlado hace muchísimos, yo creo que los mismos 20 años, y pasaron a costarnos muchas cosas de las que nosotros fuimos ajenos en la historia de esta familia, de mi hermano esposo, durante 20 años. Y a través de contarnos las historias, solo me di cuenta que aún tengo heridas, ¿me entiendes? Y me acosté triste y me levanté llorando y diciéndole: Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Dios? Cuando nosotros... En fin, hay dolor todavía en mi corazón. Yo no me acordaba que dice la prédica de Daniel anoche cuando dice cáncer. Y yo decía: cáncer, el rencor, el dolor que no dejamos que el Señor sane, se vuelve un cáncer. Y esta mañana Dios me recordaba esta palabra que se las di a los niños, creo que la compartí hace 15 días. Y hay días en que nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Y a mí me gusta compartir mis tristezas y compartir mi dolor con mi familia, porque a veces lo ven a uno de este lado fuerte. No, ellos oran y todo solucionado, no, ellos ayunan y todo solucionado, no, todos tenemos la misma condición, necesidad de gracia. Todos necesitamos su gracia. Y el dolor nos permite ver que somos humanos. Si nos damos cuenta que somos humanos, somos capaces de reconocer que no somos Dios y que necesitamos al Señor. Y me volvió al Señor a acordar de esta palabra tan hermosa en Filipenses 3:14 que dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. ¡Wow! Hoy es un día
en que solo el Señor puede hacer que olvidemos el pasado. Como dice Lelutier, suéltame pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Todo lo que te hicieron de niña, todo lo que pasó en tu juventud, eso quedó en el pasado. Y hoy me lo estoy diciendo yo. El pasado fue ayer, fue la hora anterior, ese es el pasado. Y avanzo hasta llegar, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, escucha esto, y así avanzo. Pregúntate si no estás avanzando, porque estás atada al pasado. Y hoy Dios me dijo, no has avanzado, porque aún dejaste que estas heridas te lastimaran. Y estoy en proceso. Ahí donde estoy bajo construcción también, amén. Avanzo hasta llegar al final de la carrera, y eso me encantó, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es el llamado de Cristo Jesús? El llamado de Cristo Jesús no es a que tú seas famoso, ni siquiera hacerte famoso por Jesús, porque muchos predicadores son famosos por Jesús, pero ni siquiera pueden vivir en lo que Jesús los ha llamado, porque predicar es lo más fácil. Vivir el cristianismo te toca morir. Te toca ver tus heridas y decir, son simplemente heridas, eso no soy yo. Porque hay una herida mayor en mi corazón, y es la herida de la cruz, que marcó mi vida. Y eso es lo que hoy me quiero a mí, predicar, y voy a recibir, porque sé que el Señor está conectando esto con lo que hoy nos va a dar a través del predicador. El Señor ya sanó mis heridas. Y yo me quiero concentrar en lo que viene delante, en lo que me llamó al Señor. Y todo lo que viví en mi vida tiene un propósito. Y esas heridas también tienen un propósito. Y es recordarme lo que el Señor ha hecho y a donde el Señor me quiere llevar. Que hoy sea la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón de tal manera que nos permita avanzar a donde Dios nos quiere llevar. Amén. A vivir de su paz, a vivir de su gozo, a vivir de su plenitud, a vivir con que Él sea nuestro suficiente. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, donde nos reunimos como lo que somos, una familia, Dios. Pero no una familia del mundo que se falla, que se traiciona, que se abandona, Dios, no. Nosotros somos una familia donde papá está con los brazos abiertos para recibirnos como lo que somos, pródigos. Pero también para exhortarnos en amor, para entender que estamos en casa. Ayúdame a entender, Señor, eso, y que cada uno de nosotros entienda que estamos en casa. Porque lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es saber que somos hijos y no vivir como si lo fuéramos. Eso fue lo que le dijiste al hijo pródigo: hijo, estás en mi casa y todo lo que tengo es tuyo y jamás has hecho nada. No, Señor, yo quiero disfrutar de tu paz, yo quiero disfrutar de tu perdón, yo quiero disfrutar de tu gracia, yo quiero disfrutar de la sobreabundancia, de la plenitud de Cristo en mi vida y de tu Espíritu moviéndose en mí y a través de mí, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso. Y así como Miriam dice, a veces tenemos heridas todavía. Y heridas que el Señor constantemente, de repente, no sabíamos que las teníamos. Pero el Señor de repente nos mandó una alerta con algo, con alguien, con una película, con una serie, con una canción, para dejarnos saber que tenemos que trabajar en esa área todavía. Y por eso tenemos que buscar, escuchar su voz. En esta ocasión vamos a cantar una canción y quiero que me ayuden a cantarla porque creo que todo el mundo se la sabe. Se llama Escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz.
el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén, Señor Jesús. Queremos escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que harías estremecer y a llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podrías estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor Jesús. Amén, gracias. Amén. Bueno, buenos días. Vamos a poner esta cosa, esperen. Yo creo que esto hace mucho ruido cuando uno se lo está poniendo allá en Facebook, pero bueno. It is what it is. Ay, pollos, vengan, les muestro una cosa muy hermosa a ustedes los que nos están viendo por Facebook. Hola, hola. Y hola. Pecó el mamá campeón. Tenemos sueño. Bueno, hace días Memito me estaba pidiendo el favor de que diera la charla uno de estos domingos, y hasta hace unos fines de semana estaba tan agotado que le dije no me siento en capacidad ni siquiera de preparar. Pasé todo el verano preparando un grant, una propuesta de financiación de investigación tan grande que cuando terminé no tenía fuerzas de absolutamente nada. Y Memo me dijo para su cumpleaños que si podía dar la predicación, y yo le dije, no, Memo, no me dan las fuerzas, no, literalmente no me dan. Me dijo, después puedes, y yo, no, todavía tampoco puedo. Entonces, en un grupo que tenemos en WhatsApp, Carlos le dijo, pues yo predico si quieres el fin de semana que pasó. Entonces yo le dije, entonces yo predico después, si quieres yo predico ya después, que ahí seguro ya he recogido un poquito de fuerzas. Y hace muchos días he querido hablar de un tema que empecé a leer y que empecé a estudiar. El tema es inspirado por mi investigación académica. Se llama cáncer, para los que no han visto el nombre por ahí en los grupos de difusión. Y como les digo, está inspirado en lo que
he aprendido de mi investigación y en lo que me llama tanto la atención investigar últimamente. Todos sabemos que es un cáncer, al menos a grandes rasgos. Nadie es aquí un experto posiblemente en la parte biológica, en la parte médica. Yo he empezado a aprender un poquito de eso, pero igual mi aprendizaje es obviamente muchísimo más enfocado desde la parte matemática, entonces. Pero todos sabemos que si hay una palabra que dé miedo, es cáncer. Pocas palabras dan tanto miedo como cáncer. Hay otra palabra que da terror y es cucaracha. Yo tenía un amigo en la universidad que decía, todo el mundo es heterosexual hasta que la cucaracha vuela. Pero la palabra cáncer da terror. Cuando yo estaba en el doctorado en Brasil, para 2008 tal vez, para 2008, mi mamá tuvo cáncer de seno. O sea, si la palabra cáncer es asustadora, imagínense cómo van juntas la palabra cáncer y mamá. Y yo lejos, debajo del otro, mi familia estaba en Colombia todavía en ese tiempo, 2 trópicos abajo, estaba yo en São Paulo, pensando, ni siquiera puedo volver ahorita. Y yo siempre me acuerdo, o sea, del momento de lo que yo más recuerdo, obviamente, agradecimiento infinito al Señor por la forma en la que sanó a mi mamá y después de tantos años con una enfermedad que tiende a ser tan reincidente, no ha vuelto a aparecer y bendito sea el Señor. Pero siempre recuerdo yo, en ese momento se estaba medio inventando, bueno, ya sé, recién me fui yo a Brasil al doctorado, se inventaron el Messenger de Hotmail, ¿se acuerdan ustedes por allá de eso, el Messenger de Hotmail? Empezó a aparecer el video y empezó a aparecer Skype por ahí por esa época. Y yo me acuerdo hablando por teléfono con mi hermano desde San Pablo, mi hermano en Bogotá o en Medellín ya creo, y los dos llorando por teléfono desconsolados. Porque es muy fuerte la noticia. Un cáncer es una cosa terrible. El cáncer, ¿por qué es terrible? Pues porque mata. Y tuvimos el favor de Dios de recibir tanta gracia que, como les digo, el Señor sanó a mi mamá, pero por otro lado, creo que todos tenemos y conocemos personas cercanas que seguramente también han batallado con el cáncer y el cáncer se los ha llevado. Las estadísticas son muy fuertes. Las estadísticas dicen que básicamente 1 de cada 5 personas, 4 o 5 personas va a morir de cáncer. Y eso básicamente significa que casi que una persona por familia, por lo menos una persona por familia, más o menos en promedio, va a morir de eso. Yo tengo una cosa que yo siempre le he dicho al Señor, y es, yo no quiero morir de una enfermedad. En serio que es obvio pensar que todos nos vamos a morir a menos de que el Señor venga y nos lleve. Pero yo le digo, yo no me quiero morir de una enfermedad. Si hay algo que o sea, si me va a morir, en serio yo prefiero morir por la causa del Señor. Y como me va a morir en algún momento, pues yo prefiero morir por la causa del Señor que simplemente morir llevado por una enfermedad en una cama, postrado de viejito, de pensionado, de estar viviendo la buena vida. Que a mí me parece una vida terrible. El único propósito es como mantenerse vivo como sea, sin nada más. Y yo sí pienso, yo tengo el sueño, yo no sé, es un sueño muy loco porque se dice que me gustaría como morir como mártir del Evangelio o alguna cosa así, pero prefiero eso a morirme por ahí de cualquier enfermedad de estas tan graves que lo van postrando a uno. Y porque me hace sentir que tengo un propósito, que hay algo más allá. Y volviendo
a lo que quiero hablar, hay una frase de Max Lucado que se me vuelve, ni siquiera la tenía pensada dentro de lo que iba a hablar, pero se me viene en este momento a la cabeza una frase de Max Lucado en uno de sus libros viejos, que siempre me llamó la atención, que decía: el hombre necesita algo que sobrepase a la muerte, o la muerte se apodera de él. Qué frase profunda, a mí siempre me ha gustado mucho esa frase: el hombre necesita algo que sobrepase a la muerte, o la muerte se apodera de él. Albert Camus, el famoso filósofo existencialista ateo francés, se hacía la pregunta siempre, y de hecho tiene un libro que se llama así, era el fundamento de su filosofía: ¿por qué no el suicidio? Y uno se puede preguntar muchas veces, la pregunta es válida de hecho, la pregunta es supremamente válida, y la respuesta a eso es que sinceramente, como dice Max Lucado, si el hombre no tiene algo que vaya más allá de la muerte se apodera de él. La muerte se apodera de las personas. El problema del existencialismo, y por eso es que el otro gran existencialista ateo francés, Sartre, decía que la vida era una náusea, que la vida produce, ¿qué es lo que producen las náuseas? Ganas de vomitar, rebote, que uno ni siquiera se puede estar parado. El problema del existencialismo ateo, el existencialismo comienza realmente como una forma de pensar cristiana con un filósofo, pensador, teólogo danés que se llamaba Søren Kierkegaard, uno de mis pensadores favoritos en la historia del pensamiento universal. Pero esa misma forma de pensar después se exporta por toda Europa y llega a Francia, y en Francia la recogen ateos y hablan de que la vida es una náusea y de por qué no el suicidio. La única razón que nos lleva a pensar ¿por qué no el suicidio? Es si pensamos que hay algo más allá. Pero si todo lo que hay es esto de aquí, si todo lo que hay es inmanente, aquí esto que tenemos, no hay ninguna razón para no suicidarse. Ese es uno de los grandes mensajes que nosotros como iglesia tenemos, que hay algo más, que la vida no acaba con nosotros mismos, que no estamos restringidos a nuestra propia piel y al espacio corporal, al espacio físico que nuestro cuerpo ocupa. Hay algo más allá, un algo con A mayúscula, hay un Dios y hay una realidad más grande. En la búsqueda de propósito, esa que en los libros de superación se ha vuelto tan famosa, en los libros de autoayuda, y que en muchos libros cristianos, algunos buenos, otros terribles, de la que muchos libros cristianos hablan. Hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, que es La vida con propósito, de Rick Warren. A mí me gusta mucho ese libro. Está hablando de, tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo más allá. El mensaje cristiano es precisamente que hay algo más allá. Que hay algo por lo cual vale la pena vivir. Cuando yo me acuerdo tanto, cuando estaba en la universidad, en la Nacional, en mi pregrado, estudiando estadística, teníamos que tomar, creo que todo el mundo en la universidad tiene que tomar clases como de humanidades, sobre todo cuando uno estudia carreras de matemáticas, ingenierías y todo eso, le ponen a ver carreras de humanidades. En la Nacional se llamaban contextos, recuerdo que en los Andes se llamaban legados. Y estos contextos, estaba viendo una clase, tal vez sobre la Reforma también, no recuerdo en este momento cuál era, y había un pensador que decía, es increíble, no recuerdo cuál era, pero me quedó la frase grabada siempre, es increíble pensar que las cosas que se convierten en una excelente razón para vivir, también se nos vuelven en una excelente razón para morir. Porque si no estamos dispuestos a dar también nuestra vida por algo más grande que nosotros mismos, entonces estamos viviendo una vida que no vale la pena vivir. Esa es una enseñanza completamente cristiana, de hecho. Es una enseñanza completamente cristiana. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Uno piensa siempre las cosas desde la perspectiva del Hijo que se encarna y viene y muere. Pero piensen en Dios Padre. Piensen en el Dios Padre que siempre ha estado en comunión con su Hijo, cuando Dios siempre por la eternidad, más allá del tiempo,
ha estado en comunión con su Hijo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en lo que tiene que costar esa separación? De separación de amor perfecto. Porque es tan grande el amor de Dios por nosotros, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se separan la primera y la segunda persona de la Trinidad que han estado juntas por la eternidad, amándose perfectamente, para poder alcanzarme a mí. Y hablando de palabras, eso me trasciende. Me trasciende, pero completamente me deja la cabeza obnubilada. ¿Y saben cómo me deja más la cabeza obnubilada? Yo pensaba, tenemos tantas cosas ahorita, desde tantas perspectivas, que incluso nos permiten ver las cosas con mayor claridad de lo que las vieron los antiguos. Cuando Pablo hablaba de cuán grande, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios, Pablo ni siquiera tenía la más remota idea del tamaño de este universo. Pablo no tenía. Cuando yo me pongo a hablar con Liz del tamaño del universo, Liz me dice, es que no me gusta hablar de eso porque no me cabe en la cabeza. Y siento que me mareo, siento como que tanta cosa tan grande me obnubila. Y nosotros no tenemos, obviamente, la capacidad mental para hablarlo más que como una simple ecuación matemática y decir, o como un simple número y decir, no, es que el tamaño del universo que conocemos, y el que no conocemos todavía, ni que no tenemos ni idea, pues por eso es el que no conocemos. Pero el que conocemos es 10 a la 80 partículas elementales, 4.500 millones de años. El tiempo que se ha llegado, lo que podemos ver es hasta dónde ha llegado la luz para ver, y tenemos otro montononón del universo supuestamente que no alcanzamos a ver porque la luz no ha llegado hasta allá y no podemos verla. Y el amor de Dios es más grande. Yo no sé si ustedes han visto esos videos que salen a veces en redes sociales de cómo van incrementando y decreciendo las escalas de las cosas que conocemos en el universo, desde las partículas más chiquitas, y de pronto va incrementando desde las partículas cuánticas, va creciendo hasta niveles atómicos. Luego van apareciendo los seres unicelulares, los seres multicelulares, el hombre, el planeta Tierra, el sistema solar, va ampliando hasta que se ve toda la galaxia, la Vía Láctea. Luego se empiezan a ver las constelaciones, los grupos de galaxias, porque hay grupos de galaxias, y luego saltan, y esto es el universo completo. Y uno por allá en la mitad. Hay un libro famosísimo de Carl Sagan, que era un ateo que hacía propaganda de su ateísmo también. Y todos conocimos a Carl Sagan seguro en nuestra cultura porque todos vimos la serie, que era muy chévere, la verdad, Cosmos. Pues al menos todos los que pertenecen a mi generación o antes. Que yo creo que Liz, por ejemplo, no creo que tenga ni idea. y en Cosmos, bueno, y Carl Sagan tiene un libro muy famoso que se llama El punto azul pálido. El punto azul pálido habla del planeta Tierra. El punto azul pálido es el planeta Tierra. Y lo que él dice es que la Tierra finalmente es un planeta insignificante en el espacio y que la vida humana termina siendo insignificante también dentro de todo este universo tan grande. Eso se llama, en filosofía y en ciencia lo llaman el principio de la mediocridad. Y ese principio del punto azul pálido es que nuestro planeta, cuando uno se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar, ese puntico azul se vuelve cada vez más lejano y más lejano, hasta que al final solo queda un puntico de luz por allá, y si uno se aleja más, ya ni se ve. Y a mí me llama tanto la atención pensar que el Dios que creó este universo tan grande, que tiene que ser más grande que este universo por definición, diera su vida por nosotros, se hiciera hombre. En este universo tan grande, hombre, yo no sé si haya vida en otros planetas o no. Lo que yo sé es que en este planeta mi Dios se hizo hombre y dio su vida por mí. Y el tamaño del amor de Dios queda claro cuando uno empieza a ver todas estas cosas y uno dice, es que yo en serio soy muy chiquito para un Dios tan grande. Para que se separara Dios, primera y segunda persona, para mostrarme amor a mí, no me cabe en la cabeza. A mí se me rompe la cabeza, no me cabe en la cabeza. Pero eso es lo que hace el amor. Y todos tenemos este principio de trascendencia en nuestro corazón. Pascal también decía que el corazón del hombre tiene un vacío y el vacío tiene la forma de Dios. Pascal era un gran creyente, por cierto.
el padre de la probabilidad, o sea que gracias a Pascal pagamos la cuota del apartamento. Para los que no saben, yo hago teoría de probabilidad. El padre de la probabilidad, el padre de los computadores y un grandísimo pensador y teólogo. Y Pascal decía que todo corazón tiene un vacío y el vacío tiene la forma de Dios. Tenemos un anhelo de trascendencia increíble. Y hay cosas que vivimos como comunidad que nos hacen experimentar esa trascendencia de manera más plena. Yo le decía a Liz, yo no sé si, ahorita hablaba Mimi de, un poquito mencionó de esas iglesias grandotas y las alabanzas y todo eso. Yo creo que todos los que hemos sido cristianos por mucho tiempo hemos estado en una de esas iglesias grandes y en el momento de la alabanza hemos sentido la conexión tan fuerte. Hemos sentido, y eso es espectacular. Y negar que se sienta, eso se siente una nota y eso es uno de los grandes atractivos que pueda tener de hecho una mega iglesia. Y negar eso es una tontería. Yo le decía a Liz la vez pasada también que si hay un recuerdo que yo tenga en mi vida que haya sido absolutamente espectacular y no religioso, fue una vez que en Bogotá estuve en primer semestre cuando comencé la universidad, en un concierto de Soda Stereo. Y yo estaba en gramilla y el campín estaba repleto y todo el mundo saltando de aquel amor de música ligera. Era una nota, la sensación que se siente es espectacular. Uno como que la música lo absorbe, como que uno empieza a sentir que está en algo más grande que uno mismo. Ese es el atractivo de esas cosas. Si usted pregunta por qué las barras bravas surgen, es porque la gente finalmente va a los estadios y empieza a sentir algo que es más grande que ellos mismos, que no han podido experimentar de alguna otra manera y la terminan corrompiendo completamente, pero el sentimiento en sí no está mal. Lo que está mal es la forma en la que se termina realizando, ejecutando, pero el sentimiento en sí no está mal. De hecho, yo me acuerdo también, esto es una historia graciosísima, cuando estaba en Brasil, yo quise ir a ver un partido del São Paulo, y me fui a ver un partido del São Paulo de Copa Libertadores, al Morumbí, con mis amigos de la universidad, contra un equipo chileno. Y entramos y habíamos comprado las boletas y por alguna razón mis amigos terminaron en una fila y yo terminé en una otra fila. Y cuando entraron mis amigos estaban en un lado de la tribuna y yo estaba en el otro lado de la tribuna y el lado de la tribuna era el de las barras bravas del São Paulo. Hijo de madre. Y para cualquier brasileño, esto es absolutamente obvio, si me oye hablar portugués se van a dar cuenta de que yo no soy brasileño. De un sotaque, como dicen ellos, un acento y una pronunciación que me hace muy claramente hispano, que hablo español. Yo no abrí la boca en todo lo que duró ese partido. Y todo el mundo saltaba y yo salté los 90 minutos también como loco. Que donde no salte aquí, me matan estos manes. Me matan. Yo estaba en el lado de la barra brava de São Paulo. Y yo solo saltaba. Esa sensación de grandotes, de que todos eran más grandes que yo, ahí, y me iban a linchar, también la sentí en ese momento. Y cuando se acabó el partido, yo salí disparado de ese estadio, disparado. Fue muy gracioso porque era una sensación completamente inversa, por ejemplo, a la que les decía que uno siente en las alabanzas de una iglesia o a la que sentí en el concierto de Soda Stereo. Sin ser, de nuevo, una sensación religiosa, pero nos damos cuenta que hay algo más grande a lo que uno puede pertenecer. De hecho, una de las cosas más bonitas que tiene la socialización en las iglesias y fuera de las iglesias es hacernos entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Uno se vuelve parte de algo más grande y eso le cambia la estructura. El problema de las barras bravas es que encuentran eso que no se ha suplido en otro lado usualmente. Y eso me llevó a pensar precisamente en un paper que empecé a leer hace tiempo sobre el cáncer de un biólogo que admiro un montón. Yo creo que ese señor se va a ganar el premio Nobel en algún momento. Se llama Michael Levine, judío, profesor en Boston y en una universidad que se llama Tufts y en Harvard. Y tiene un paper increíble en el que habla de parte, y por eso lo terminé leyendo yo, del modelamiento matemático del cáncer, pero empieza a hablar ciertas cosas del cáncer que me llamaron tanto la atención. Dice, uno de los problemas que hemos tenido con el cáncer, dice el tipo, es
que lo hemos estado estudiando mal desde el principio. Y uno de los grandes errores del darwinismo, de hecho, es habernos llevado a estudiar también mal el cáncer. Yo estoy convencido de que si hay una teoría errada con grandes consecuencias sociales en su momento y médicas, es el darwinismo. El darwinismo, la teoría de la evolución de Darwin. La idea de que empezó a surgir en algún punto como concepto filosófico del reduccionismo, es decir, que toda la realidad se puede explicar tan solo como la suma de las partes, y entonces estamos buscando en física siempre partecitas más pequeñas, entonces empezamos y decimos, no es que lo más chiquito era el átomo, pero después nos damos cuenta de que no es que el átomo no es realmente lo más chiquito, en el átomo hay un núcleo, un electrón, un protón, un neutrón, y entonces empezamos después a ver esas partículas y nos damos cuenta que hay cosas más chiquitas todavía, que vienen los quarks, los bla, 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 y todas estas cosas. Y entonces queremos explicar toda la realidad a punta de cómo funcionan estas partes chiquitas. Y en biología empezó a pasar lo mismo. En tiempos de Darwin creían que la célula apenas era como una forma gelatinosa sencillita. Y a medida que empezamos a tener microscopios más complejos, nos empezamos a dar cuenta de que de sencilla la célula no tiene absolutamente nada. La complejidad de la célula es abrumadora a un nivel que nosotros todavía no podemos entender perfectamente. Y entre más chiquito miramos, más nos damos cuenta de la complejidad. Yo tengo un colega en Israel de un instituto prestigiosísimo allá que se llama el Weizmann Institute, y el tipo hace investigación en la membrana celular de la célula. Y toda la carrera del tipo ha estado enfocada en eso. Y dice, es que apenas estamos medio empezando a entender cómo funciona esto. De la membrana celular, de la pared, haga de cuenta de la cáscara del huevo. Y es tan importante eso para que sostener la vida. Dice que si eso no está funcionando bien, pues las células no funcionan, y si las células no funcionan, pues usted muere, y yo también. Y es increíble, es increíble. A medida que entonces hemos logrado ampliar lo que podemos ver con los microscopios, quedamos más abrumados de tanta complejidad que alcanzamos a ver. Pero en biología entonces empezó a surgir esta misma idea de que la realidad puede explicarse simplemente como la suma de todas esas pequeñas partecitas. Y eso es absurdo, y hoy sabemos que es absurdo. Y entonces empiezan a decir cosas, yo creo que ustedes han oído frasecitas como determinismo genético, yo no sé si han oído alguna vez esa frase, y es que estamos determinados por nuestros genes para hacer esto o aquello. Sanos, enfermos, buenos, malos, bonitos, feos, chéveres, malucos. Hay muchas cosas en las que los genes tienen una injerencia grandísima. Pero no toda nuestra vida está determinada por los genes. No toda nuestra vida está determinada por los genes. Y en un cambio de perspectiva que empezó a aparecer, de hecho, dentro de la misma ciencia hace como 50 años, empezaron a decir, no, espere, vale la pena pensar que el todo es más grande que la suma de las partes. Y si el todo es más grande que la suma de las partes, entonces hemos estado pensando en todos estos problemas mal. Eso tiene una cantidad de implicaciones y dio origen a una cosa que se llama teoría de complejidad, en la que uno asume que distintos layers, distintas capas, tienen distintos niveles de complejidad y uno las estudia de manera diferente. Y dentro de todo esto viene este señor Michael Levine y dice, no, es que hemos estado pensando esto mal, porque cuando empezamos a ver simplemente el cáncer como un problema de las células que se propagan sin ningún crecimiento como locas de esta manera, estamos errados porque tenemos una cantidad de información, y él mantiene el artículo, y tiene una cantidad de artículos sobre eso, es una eminencia en esa área, y en este solo artículo tiene más de 400 citas a otros artículos científicos reforzando los puntos que está diciendo. Y dice una cosa que me parece interesantísima. Resulta que hay una nueva forma de entender esto, y este es el punto en el que empieza a ligarse esto con el cristianismo de manera tan poderosa. Que la vida, como todos recordamos de lo que nos enseñaron en el colegio, y si alguien medio lo estudió en la universidad, aparece primero unicelularmente y luego aparecen los organismos multicelulares. Primero aparecen los organismos unicelulares y después, de alguna forma en la que nosotros no tenemos ni la más remota idea desde la perspectiva de la ciencia, obviamente como creyentes creemos que Dios lo hizo, de un momento a otro, organismos unicelulares se juntan
y empiezan a trabajar por algo más grande que ellos mismos como unicelulares, ahora siendo organismos multicelulares. Y dicen estos señores, y eso otros investigadores le dan el nombre de la teoría atavista, dicen, el cáncer no es más que una regresión de las células a querer vivir de manera unicelular, ahora que hacen parte de un grupo multicelular. No sé si eso quedó, lo repito. El cáncer no es más entonces que la regresión de unas células que ahora vivían multicelularmente a volver a lo que eran antes como organismos unicelulares. Y yo quedé como, ¡pum! La cabeza me explotó. Y empecé a ver tantas analogías con el cristianismo, tantas analogías con lo que el cristianismo enseña desde tantos puntos de vista. Yo quiero que vayamos y veamos ciertos versículos de lo que muchas personas han dicho. Jesús, empezando por Jesús, obviamente. Quiero que alguien busque Juan 13, 34, 35. Y alguien más que busque Juan 17. Señor, Juan 13, 34, 35. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Léelo, Alvarito, por favor, duro para que te oigan. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si tienen una teología espectacular, entonces todo el mundo sabrá que son mis discípulos. Si tiene casa, carro y beca, entonces todo el mundo sabrá que son mis discípulos. Si tiene una vida exitosa, entonces todo el mundo sabrá que son mis discípulos. Nada de eso, ¿sí o no? Nada de eso. ¿Sabe qué? Yo llegué a una conclusión. Teología es lo que hacen los que están buscando excusas para no amar bien. Mi única teología, y ayer estábamos en la casa de Carlos en el cumpleaños, y yo pensaba, ahora después yo decía, ¿yo por qué me dejé llevar por esa conversación si a mí ya ni siquiera me gusta meterme en esas cosas? Que estábamos hablando de pretribulacionismo y posttribulacionismo, y si usted no sabe eso, no se meta, igual, ¿qué le importa? Y mi única teología se llama Cristo. Mi única teología se llama Jesús. Jesús es la palabra. La palabra. Si usted quiere saber qué es lo que importa, vaya y vea a Jesús y vea su vida. Y el resto me lo empacan. El resto, si usted empieza a pensar mucho en eso, son las cosas que la gente hace cuando quiere inventar excusas para no amar bien. De resto, usted está tan ocupado amando bien que no le quedan tiempo para pensar pendejadas. Amar bien. Al que tiene cerca, al que le cae bien y al que no le cae bien. Acuérdense, los malos también aman a los que les caen bien. Yo he dado aquí varias veces la analogía esa de Pablo Escobar. Pablo Escobar amaba tanto a la familia que finalmente lo terminaron cogiendo porque sabían que iba a llamar a la familia en algún momento. O sea, Pablo Escobar también amaba a su familia. Sí. Y como Jesús dijo, es que los malos también aman a los que son los suyos.
La diferencia de nosotros es, ¿va a amar usted al otro? Por ejemplo, si usted es de derecha, ¿va a orar usted porque Dios bendiga a Biden y a Petro? Ah, pero el llamado es a eso. El llamado es a eso. De hecho, cuando Pablo les escribe a los romanos diciéndoles que oren por sus autoridades, estaba orando por la autoridad que estaba persiguiendo a los cristianos y que quemó a la ciudad y que puso a los cristianos como antorchas de la ciudad. El que era emperador en ese momento en Roma era Nerón. Y Nerón puso a los cristianos como antorchas públicas para que alumbraran la ciudad de noche. Y Pablo les está diciendo, oren por sus autoridades. Está refiriéndose a las autoridades civiles, por cierto. Oren por sus autoridades. Del mismo man que después le iba a volar la cabeza. Porque Pablo pierde la cabeza bajo el gobierno de Nerón, bajo el imperio de Nerón. ¡Ah! Y la actitud del Señor, ¿recuerdan? De Jesús, cuando lo están persiguiendo las autoridades, cuando lo están torturando en la pasión, las autoridades romanas y las autoridades judías. ¿Qué fue lo que el Señor dice cuando está colgado en la cruz? No les tengas en cuenta este pecado. Jesús está orando por misericordia para los que lo estaban matando. Hay un cuadro que yo tengo en la casa que a mí me fascina, se llama Forgiven, perdonado. Busquen el cuadro después, busquen Forgiven, cuadro, pintura, no sé, búsquenlo. El cuadro a mí me pareció una maravilla desde la primera vez que lo vi. Es un tipo que sin fuerzas tiene en una mano un martillo y en la otra mano un clavo. Un tipo con jeans y camiseta. Tiene en una mano un martillo y en la otra mano un clavo. Y está sin fuerzas, desgonzado, ido. Y atrás está Jesús cargándolo y en las manos de Jesús se ven los huecos de los clavos. Y Jesús lo está cargando. Y por donde va rodando la sangre de los huecos de las manos de Jesús, van apareciendo lirios. Ese cuadro a mí me parece una cosa loca y yo lo tengo en la cabecera de la cama incluso desde antes de que nos casáramos con Liz. Y yo me acuerdo que cuando yo compré ese cuadro yo lo quería comprar con certificación del pintor. Y conseguí uno que estaba me parece que fue en Amazon. Y estaba en $400 y yo dije, esto está muy barato para ser certificado por el autor. Que viene con la firma, tengo la certificación del cuadro y todo. Cuando me llegó el cuadro, tenía unas manchitas, yo no sé si eso es como salsa de tomate o algo que le cayó por donde estaba la sangre. Y no se nota mucho, pero cuando uno se acerca lo ve. Y obviamente si uno tiene un cuadro y un cuadro certificado, pues uno lo quiere tener intacto, intacto. Y yo le escribí al tipo y le dije, pero usted no me dijo que esto tenía esto. Cuando yo sentí la voz del Señor que me dijo, pero tú también estabas sucio y manchado y yo te compré por un precio. Se queda el cuadro. Ya no vendo este cuadro, ya no vendo este cuadro. Y el cuadro sigue ahí en la cabecera de la cama con un significado ahora más profundo. Pero lo que quería decir de nuevo es el Señor sosteniendo a los pecadores como cuando dice el mismo Señor orando, Señor, al Padre, no les tengas en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo, no se los tengas en cuenta. Oiga, Isaías 53 dice que como cordero inmolado no abrió su boca. Así como nosotros, ¿sí o no? Que nos hacen algo y que nos quedamos calladitos y no decimos nada. Uno no se queja, uno no pelea, uno no rebuzna. ¿Cierto? Nadie nunca. Nadie. Increíble lo que hace el verdadero amor. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Y resulta, entonces, volviendo y pegando las cosas a lo que estamos viendo. Déjame contar otra cosita con respecto a ese versículo. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, ¿cómo? Ustedes se dan cuenta que aquí estamos en una de las más grandes instancias en todo el Nuevo Testamento de
lo que el Mateo en el Sermón del Monte diría, oísteis que os fue dicho, mas yo os digo. ¿Cómo decía el Antiguo Testamento que se debía amar al otro? Amen al otro como a uno mismo. ¿Qué parámetro tan pobre comparado con el nuevo parámetro? ¿Cómo dice Jesús que tenemos que amar al otro? Como Él nos amó. ¡Ay! ¿Usted se imagina dando la vida por Biden o por Petro? Es que me da esta risa pensar. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina uno diciendo es que yo voy a morir por Hitler? ¿O voy a morir por ¿cómo se llama el ruso? El de la Unión Soviética, ahora se me olvidó, o por Mussolini en Italia, o por Putin ahora, pero no estaba pensando en la Unión Soviética, ahora se me olvidó. Lenin, Stalin. Que es que era el más... O morir por Dani. No, es en serio. O sea, es que uno no tiene que ir a ese extremo. Morir por otra persona que no sea el hijo de uno. Por ir por Chávez, dice Maurice, que es venezolano. Maduro. Pero ni siquiera hay que ir tan lejos, en serio. Es que Pablo creo que lo dice, si uno ni siquiera está dispuesto a morir por los otros, que son buenos, que uno considera, buenos pues porque son cercanos a uno, pues, o sea, ¿de dónde ir a morir por el que es malo? Y a eso nos llama el Señor. Y la muerte del Señor tiene un efecto de cuerpo, de rescatarnos a todos y empezar a hacernos funcionar como un cuerpo. Y yo veía que el pecado empieza a funcionar precisamente como empieza a funcionar un cáncer. No solamente porque se propaga y se expande. Cuando uno está leyendo Génesis y se narra la caída, hay dos interpretaciones en general que se hacen del texto. Cuando dice que los hijos de Dios se juntan con los hijos de los hombres, unos dicen que los hijos de Dios son ángeles, que se empiezan a meter con las hijas de los hombres porque vieron que estaban hermosas. Yo no sé si saben esto, pero la palabra literal es buenas. ¿Vieron que? La palabra, en serio, en Génesis dice, vieron que eran buenas, no dice que estaban, pues, para ser justos con el texto no dice estaban, dice, vieron que eran buenas, pero nuestras Biblias lo traducen como hermosas. Y dice que los hijos de Dios se empezaron a juntar con las hijas de los hombres. Unas personas dicen que la interpretación de eso es que ángeles se empezaron a meter con mujeres humanas. Otra interpretación que a mí particularmente siempre me ha gustado y por la cual no pienso meter la mano al fuego ni agarrarme con nadie realmente, es que los hijos de los hombres pertenecen a la civilización cainita y los hijos de Dios pertenecen a la civilización setita, o sea, los descendientes de Set. Y que se empiezan a mezclar y mezclar y mezclar. De hecho, Génesis 5 está hablando solamente de los descendientes de Set. Y luego Génesis 6 empieza a hablar de los descendientes de Caín. ¿De 3? ¿4? No, 6. Y el texto es tan increíble que dice cómo se van mezclando. Y una vez yo me puse a hacer las cuentas, uno tiene que estar muy desocupado para eso, pues. Pero una vez yo me puse a hacer las cuentas de los años como figuran ahí. E imagínense que Matusalén se muere en el año del diluvio. Matusalén era el abuelo de Noé. Y se muere este señor en el año del diluvio. O sea que probablemente murió ahogado dentro del contexto de la historia. Y solo quedaba uno bueno. Noé. Y por ese bueno que quedaba nos salvamos como raza, como especie, como humanidad. En el contexto de la historia. Tremendo. Tremendo. Porque lo que me hace pensar precisamente en esta interpretación es esto que les estaba diciendo de cómo el pecado comienza a propagarse y se empieza a pegar unos, otros, unos, otros, unos, otros. Y empieza a funcionar ese organismo todo grande que es la humanidad, cada vez más desintegrado, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que cada uno empiece a actuar pensando en uno mismo sin pensar en comunidad. Sin pensar en que hay algo más grande que nosotros mismos. No solamente celestial, sino en cuanto a humanidad. Y yo lo veía de una forma, el ejemplo que para mí siempre ha estado, porque
uno no va a decir que el sistema deja de funcionar. El sistema, de hecho, sigue funcionando, pero funciona de manera subóptima y puede ser que vaya decreciendo hasta que todo el organismo muera, como en el caso de un cáncer que hace metástasis y termina matando a la persona. Pero hay simplemente degeneraciones que permiten que los organismos funcionen de manera subóptima. Y la forma que yo tenía para verlo, de hecho, es comparar una sociedad de primer mundo, uno de estos países, por ejemplo, del norte de Europa, con nuestros países en América Latina. O comparar, de hecho, cuando uno va para un pueblito más para arriba aquí, que todo es súper organizado, que es tan organizado que unos hispanos se aburren. Pero, jue madre, pasa así un semáforo en rojo, aunque sea, como para... Todo el mundo se conoce. Hace unos meses estuvimos en el matrimonio de una amiga en un pueblito en Georgia, donde no pasaba ni el viento. Y cerraban el restaurante en el que estábamos a las 7 o a las 8 de la noche, no me acuerdo. Y yo decía, uy, el único, claro. Y yo pensé, uy, qué cosa tan dura. Y uno se empieza a bajar y a bajar y a bajar, y llega aquí, al sur de la Florida, y empieza uno a bajar otro poquito a Miami, y usted se da cuenta del desorden tan terrible que empieza a ver. De hecho, yo conozco cantidad de gringos que no les gusta venir al sur de la Florida. Se fueron, porque esto es una locura. Y lo que quiero decir es, imagínense cómo empiezan a funcionar nuestras sociedades. Imagínense que uno se empieza a pasar el semáforo en rojo. ¿Qué es lo que piensa el otro? Yo también me lo puedo volar. Si este se voló hasta acá, yo me vuelo hasta allá. Y la sociedad empieza a funcionar de una manera subóptima. Sigue funcionando, pero funciona de una manera subóptima. Y no es sino ver lo que como sociedad, gran organismo, han llegado a hacer esos países y lo que nosotros, donde estamos nosotros en nuestros países. Y uno, de hecho, yo llevo aquí 13 años, larguitos ya, y yo me doy cuenta de cómo ve uno Miami particularmente, y uno ve que va... En los últimos 13 años, yo me imagino que la gente que haya vivido aquí más tiempo se da cuenta más fácil. Y uno lo ve así. Y en el tráfico, pues ni se diga. En todo. Pero en el tráfico es muy obvio. Y en otras cosas empieza a ser muy obvio. Y una persona empieza a hacer las cosas a su manera y es como si empezara a untar el germencito. Por eso es que digo que esta otra interpretación de la caída de Génesis 4 y 5 me llama tanto la atención, porque se empieza a ver cómo estos cainitas empiezan a untar a los setitas y se empiezan a untar todos, hasta que al final solo queda uno que no se untó. Y por ese uno que no se untó y que quiso permanecer, nos salvamos como humanidad. El resto destruyeron prácticamente el organismo completo. Y empieza uno a ver otras cositas interesantísimas. Yo quiero que vayamos a otro pasaje. Juan 17, 11, 20 y 23, no sé quién lo tenga. 11 primero. Léelo. Ya no voy a estar Ah. por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo aquí. 17, 11. Sigue. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Eso. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno, lo mismo que nosotros. Oiga, nuestro llamado como creyentes es a ser uno como Dios Padre y Dios Hijo. Bueno, ahí está hablando, para hacer justicia, de los 12 apóstoles. En ese momento, este contexto, Juan 17 se llama la oración sacerdotal, o le dicen la oración sacerdotal. Y está hablando en este momento apenas de los que creyeron ahí. Y les dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero ahora salta por favor al versículo 20 y lea hasta el 23. Duro. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos,
para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sigo? Sí, hasta el 23. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Tremendo. ¿Cuál es la oración de Jesús por nosotros? Que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y ora para que nos perfeccionemos en la unidad. En la unidad. Como, wow. ¿Sabe qué hacen las teologías? Dividen. Yo no he conocido una sola forma de teología distinta a Cristo que una. Si algo a mí me aburrió de los años en los que estuve en mi ministerio apologético, y hablé por todas partes, yo hablé en Europa, hablé por América Latina, hablé aquí en Estados Unidos, es que cada vez que uno se pone a hablar una cosa de esas, termina dividiendo. ¿Sabe cuál es la mejor apologética? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Como dice Pablo cuando está hablando en 1 Corintios 13, dice, contra esto no hay ley. Bueno, en Gálatas, perdón, cuando está hablando del fruto del Espíritu, dice, contra esto no hay ley. Contra esto no hay ley. Las teologías lo único que hacen es dividir al hombre. Si su teología no es Cristo, está produciendo división. Cristo, Cristo y solo Cristo. Con Liz empezamos a leer un libro buenísimo de Alfonso Ropero, un teólogo español, que se llama La vida del cristiano centrada en Cristo. Es un librazo. Y uno diría, es que casi que con el título uno dice, ya para qué sigo leyendo. Y estábamos leyendo el primer capítulo y quedábamos con Liz como, wow. Entienda que en la vida del cristiano, por definición, Cristo es todo. Cristo. Las preguntas que usted tiene se las remite a Cristo. La forma de leer a Pablo en el Nuevo Testamento es viendo cómo él se remitía a Cristo. La forma de ver la vida de cualquier creyente que tiene tanto espíritu como Pablo, al menos de los que se les ha visto el fruto, porque el Señor dijo que por sus frutos los conocerán, es viendo precisamente cómo se remitían a Cristo. Eso es lo que a mí me llama tanto la atención, por ejemplo, de un George Mueller. La vida de George Mueller era, y esto me llama muchísimo la atención, George Mueller existió al mismo tiempo en Inglaterra que Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores. Y Charles Spurgeon era un capo de la predicación, pero vivía deprimido. ¿Y saben qué empiezo yo a ir después en el oído? Bla, 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 bla. Muy bonito. Muy bonito, pero el reino de los cielos no consiste en palabras, sino consiste en poder, señores. No en hablar bonito. Pablo les dice a los corintios, ¿habrá quien hable más bonito que yo? Pero yo mostrándoles cómo amaba a Cristo, me he dado la paliza que ellos no se han dado. Evalúen las cosas por el amor, no por la palabrería. Y me llama mucho la atención porque el mismo Charles Spurgeon invitó en un momento a predicar a George Mueller. Y George Mueller es famoso por varias cosas. Yo creo que casi siempre que me paro aquí hablo de George Mueller. Una por su ministerio con los niños huérfanos, pero lo más bonito de la vida de George Mueller es la vida de fe que tuvo. Liz me estaba mostrando en su libro devocional que está haciendo ahora, de hace como 2 días, fue sobre la vida de George Mueller. Y una oración que George Mueller hace en algún momento es: Señor, yo muero a mí y quiero vivir para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y quiero morir a mí. Porque si sigo yo viviendo para mí, no soy distinto a la célula cancerígena, que simplemente está pensando en yo. Y todo lo que se vuelve entonces sensorial, en cómo me conviene a mí. Como dicen en Colombia para cuando van a hacer los torcidos siempre, en el CBY. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? Es lo que dice todo el mundo para torcerse allá. Oiga, y es que es tan increíble que le tiene el nombre, el CBY.
¿Cómo voy yo aquí en esto? El cristianismo le dice, sí, tiene que morir, así es como le sirve el negocio. Si no, nadie lo está obligando, fresco, en serio, nadie lo está obligando. Por eso el Señor dice, la puerta es estrecha, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque esto no consiste en carretas, señores. Esto consiste en negarse a sí mismo. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Saben cuál es la idea? Para nosotros la tenemos clarísima. Y ellos la tenían más clara todavía, porque nosotros tenemos la idea clara de pensar en el Via Crucis. Se llama Via Crucis, pues porque es el camino de la cruz. Pero para ellos era visualmente mucho más fuerte que para nosotros, porque cada vez que los romanos crucificaban a alguien, tenía que pasar por el camino a Gólgota. El sitio no se llamaba Gólgota porque la calavera traduce Gólgota, y se llamaba así porque después de que los crucificaban, los botaban a todos y los dejaban allá pudriéndose. En un libro que yo leí de un historiador que se llama Tom Holland, que no es Spider-Man, el libro se llama Dominio, creo que el libro ya está traducido a español. Y habla de cómo en otros sitios donde eran los lugares de crucifixión, por ejemplo, en un sitio a las afueras de Roma, dice que el olor era tan putrefacto después de que incluso 400 años atrás había dejado de ser utilizado para crucifixión, que todavía cuando querían hacer un nuevo sitio ahí, que era como un templo o algo así, se sentía el hedor de muerte, de pudrición que había en el lugar. Porque los romanos lo dejaban así. La crucifixión, la muerte por crucifixión era una cosa tan terrible, tan horrorosa, que los romanos ni siquiera se la adjudicaban. Decían, esto es tan malo que no nos lo inventamos nosotros, esto lo heredamos de los griegos. Los griegos eran tan ajenos a la cosa supuestamente, que dijeron, no, esto se lo inventaron los persas. Y los persas ya no tuvieron a quién echarle la culpa, porque que yo sepa, nunca dijeron que eran los babilonios. Parece ser que el método de crucifixión se lo inventaron los persas como castigo público. Si ustedes han visto películas, lo que hacen cuando empalan a una persona es esa forma de crucifixión. Les quitan las cabezas y las dejan colgadas ahí para que todo el resto de la gente escarmiente. Y era horrible, era tan horrible que en esos pueblos antiguos que no tenían ni 5 escrúpulos pensaban que era horrible. Y ahora se volvió la cruz un símbolo que cualquier reggaetonero está usando por ahí, porque al menos es un símbolo, como decía Pablo, al fin y al cabo. Al menos es un símbolo. Y ese es el punto al cual tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo no sé de dónde salió la perspectiva de que el cristianismo es un jardín de rosas. Bueno, yo sí sé de esta cosa que es el evangelicalismo gringo, que predica casa, carro y beca. Y si usted hace las cosas muy bien, entonces empieza a crecer económicamente y le va bien, y le va bien, y le va bien. Y uno dice, eso es como si le estuvieran echando la madre a la cantidad de cristianos que en este momento están muriendo víctimas de su fe, por ejemplo, en Oriente Medio. ¡Qué degeneración tan grande! Lo he dicho otras veces y lo creo profundamente. La teología de la prosperidad es el hijo natural del evangelicalismo gringo, que predica prosperidad y prosperidad y prosperidad como del lugar, porque lo que se enseña es Walt Disney. Walt Disney es una vida de Walt Disney en la que la gente no se niega a sí misma. Y es muy difícil, de hecho, vivir en esta sociedad pensando que uno se tiene que negar a uno mismo, particularmente aquí. La verdad es que en ese sentido es más fácil cuando uno está en un país de los nuestros, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Cuba. Es más fácil porque uno está más untado de la realidad. Aquí todo como que es como tan untadito en crema que como que uno dice, no, si es que la realidad es Walt Disney, más si no vive en una ciudad como Miami. Cuando nos vinimos con mis papás a vivir a Lauderhill, yo había estado viviendo por mucho tiempo en North Miami Beach, pegadito de Aventura. Y ayer hablábamos con Liz porque pasamos por ahí. Cuando yo salí de ahí, yo quería hacer el ejercicio de sacarme tanta superficialidad de la cabeza. Porque todo el mundo es bonito. Todo el mundo tiene unos carrazos. O sea, es que no pasaba día en el que yo no viera un Ferrari, un Lamborghini, o un Rolls Royce, o un Bentley. Pues porque allá en Aventura eso es así. Y si me bajaba a la Universidad Coral Gables, pues con mayor razón.
Y cuando nos vinimos para aquí, para este lado, yo lo que pensaba es chévere porque yo quiero desconectarme un poquito de eso también como para acostumbrarme a pensar que hay algo más. Porque no puede ser que sea tan chiquito. No puede ser que sea tan chiquito. Fíjense la oración de Jesús, que sean uno. Como ustedes y yo somos, como el Padre y yo somos uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Tremendo. Tremendo. Porque fíjense el efecto del cáncer, cómo empieza a funcionar. Pegado de esto, perdón. Dividiendo. Pero dividiendo de forma unicelular. Porque el efecto del cáncer a la larga termina siendo ese en el que la célula deja el comportamiento grupal, acuérdense, y empieza a vivir como si solo fuera ella. Y se le empieza a pegar a otras celulitas el comportamiento, que funcionan por una cosa que en términos biológicos llaman sentido de quórum, y empiezan entonces todas a trabajar de manera individualmente. Tal como el Señor está diciendo que no debemos funcionar. Tal como el Señor está diciendo que no debemos funcionar. Me parece increíble. Pablo viene y toma esta idea y se las dice a los corintios y a los efesios. Si alguien tiene, bueno, no voy a leer 1 Corintios 11, de hecho les voy a dejar de tarea porque 1 Corintios 11 todo está hablando de un cuerpo, que somos un solo cuerpo. 1 Corintios 11 o 12. 12, gracias. 1 Corintios 12 está hablando de que somos un solo cuerpo. Y dice, lo que pasa es que hay unos que tienen una función de mano, hay otros que tienen una función de esto y otros que tienen una función de aquello. De nuevo, Pablo no está hablando de células, pues porque Pablo no tenía microscopio en la época. Si Pablo hubiera sabido lo que nosotros sabemos hoy de biología, de hecho la ilustración hubiera sido mucho más clara. Para nosotros el concepto de lo que está hablando es muchísimo más profundo ahora que entendemos todo. Les voy a decir una cosa que es increíble. Cuando yo estaba estudiando este paper, y esto es lo que me deja la cabeza tan increíblemente volada. Las células, cuando pasan del comportamiento unicelular al comportamiento multicelular, cambian de función. No pueden seguir funcionando como iban, porque ahora tienen que estar pensando en términos de grupo. Actuando en términos de grupo, no en el término unicelular. Y resulta que hay un par de animalitos, la salamandra, por ejemplo, esto me pareció súper chévere. La salamandra tiene este efecto regenerador en sus partes. Entonces, por ejemplo, han hecho experimentos con salamandras en que les quitan una pata y luego les quitan la cola y se la pegan a la punta, a donde estaba la pata. ¿Saben qué va haciendo la cola pegada ahí ahora? Las células poco a poco empiezan a cambiar. Y la expresión, eso se llama el fenotipo, empieza a cambiar y la cola deja de ser cola y a la larga se vuelve pata. Incluso las células de la punta de la cola cambian y se vuelven los deditos de la salamandra. Y es como ¡pum! Y la cabeza de uno empieza a explotar, porque uno se da cuenta de cómo es el funcionamiento de un animalito de estos que funciona, del organismo cuando está funcionando bien. Oiga, ¡qué locura! ¡Qué locura eso! Hay una lombricita, es que si me acuerdo el nombre, se me acaba de escapar el nombre, esperen les digo cómo se llama la lombricita, que me parece una locura. Planarias, una lombriz que se llama una planaria. Resulta que a las planarias les quitan la cabeza y desde la parte que era el cuello, las células que funcionaban como cuello dejan de funcionar como cuello y ahora empiezan a trabajar para formar la cabeza tal como se necesita, ni más ni menos. ¡La cabeza! Le quitan la cabeza al bicho y el bicho sigue funcionando y pensando como ¡oh! Y luego los cortan por la mitad, a estas mismas planarias, las cortan por la mitad y la parte en la que queda la cabeza, entonces vuelve desde el pedazo cortado a generar una cola. Y la parte en la que queda la cola empieza a generar para el otro lado una cabeza. Y el organismo sigue vivo, regenerándose. Y dicen, ¿así funciona?
cuando está funcionando bien. Obviamente, una de las metas más grandes desde la perspectiva médica es que lleguemos al punto en el que nosotros podamos hacer eso, no solamente con estos animales. Pero el término que ellos utilizan es regeneración. Término cargado desde la perspectiva cristiana. Regeneración en la Biblia figura en el griego y es lo que nosotros traducimos nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con Nicodemo? Dice, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y saben qué sucede con estas salamandras, con estas planarias particularmente? Las planarias básicamente han logrado la inmortalidad. A menos de que alguien las espiche, pues, o algo así, pero al menos por la capacidad que tienen para regenerarse, no se mueren. Si todo están en el ambiente controlado en el que nada les está pasando y en que no existen causas externas, no les cae un ladrillo encima o alguna que las aplaste pues completamente, no se mueren. Las células individuales van cambiando, pero ellas no se mueren porque se regeneran. Digo, súper interesante, me parece tan interesante. Porque así dicen, es como tiene que funcionar el cuerpo. Y a partir de eso es que hacen la analogía. El cáncer se da cuando dejas de funcionar de esta manera en este sistema, lo que esta gente llama un campo morfogenético, eso es un nombre rarísimo que le dan simplemente para decir que hay algo más grande que las células individuales que hace que los organismos formen y tomen la forma que tienen que formar individualmente. Y esto es tan increíble que se ha mostrado que, por ejemplo, en ciertos embriones, si uno mete células cancerígenas, en el embrión, en el huevito, en el óvulo, cuando es una célula apenas fecundada, pueden hacer que en ciertos mamíferos desaparezcan los tumores cancerígenos cuando se introducen desde ese momento. Porque hay un mapa, digamos, un plan más grande que tienen, al que se tienen que conformar, y se terminan conformando, nadie sabe cómo. Obviamente, de nuevo, desde la perspectiva que nosotros tenemos, pues nosotros decimos, el Señor hizo. Pero no tenemos ni idea del mecanismo, no tenemos ni idea del mecanismo que se hace para eso. Y es increíble, porque una de las formas que propone esta gente y las que está diciendo, el cáncer se puede miren esto tan increíble, el cáncer se puede curar. Y se ha mostrado que hay organismos en los que el cáncer se cura cuando la célula que empezó a funcionar individualmente, de nuevo se inserta dentro de un organismo que está funcionando bien a nivel grupal para que ella misma entienda cómo es el funcionamiento grupal y empieza a comportarse de manera plural, de manera multicelular adecuada otra vez, dejando de lado su comportamiento unicelular. ¿Y saben qué leía yo cuando estaba leyendo ahí? Gracia, la iglesia con I mayúscula, la que tendría que ser, no la que cuando llega el pecador lo aplasta, sino la que es capaz de recibir al pecador e insertarlo sabiendo lo que ella misma ha recibido. Y remueve el cáncer. Si no trata esa celulita de esa manera, puede empezar a crecer y termina matando todo el organismo. La iglesia con I minúscula. Pero se cambia. Y toda la iglesia, todo el organismo, voy a ponerlo primero biológico, todo el organismo empieza a funcionar de la manera que es y la otra se le prende. Básicamente es que se le prende el comportamiento. Y termina funcionando bien. Porque hay este plan, de nuevo, este campo morfogenético más grande. Yo pensaba, en la analogía, ¿qué dice Jesús en Juan 15? Separados de mí, nada pueden hacer. Y nos compara con una vid. La vid va creciendo como un organismo vivo. Y si uno se separa de la vid, se muere. Tremendo, tremendo. Yo pensaba, lo que el Señor nos está llamando, fíjense, es el mismo llamado incluso que nosotros tenemos como iglesia. Si quieren, pónganlo así, el campo morfogenético del que yo les estoy hablando a nivel espiritual es Jesús, el Espíritu ahora. Alguien que lea por favor Efesios 4. Es larguito, pero del 1 al 16. Por eso yo,
yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Un solo también cuerpo, fueron un solo llamados espíritu. a una sola esperanza. Sigue. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Deja ahí, por favor, tranquilo. Fíjense lo que está diciendo. Había una canción viejísima que aquí probablemente no sepamos, como mi mamá Manuel y yo, no creo que no Dios mío, somos uno en Cristo, somos uno, una canción más vieja. Y de esas que decía Carlos la semana pasada, que ya nadie canta y que los que canta lo van a mirar con cara de que estás cantando la vaina. Pero la canción está tomada de este pasaje. Uno, Pablo está tomando lo que estaba orando Cristo también. Para que seamos uno en Cristo, porque tenemos una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu que es el que nos está uniendo. Amén. Un solo espíritu. Y cuando empezamos a funcionar de esa manera, la iglesia hace aquello para lo cual fue llamada, que es tomar esas celulitas que están funcionando mal y reinsertarlas en el cuerpo para darles utilidad. No desechar el tratamiento que hemos tenido contra el cáncer, es el tratamiento que tendría la ley, de enfocarse en matar la célula que ni siquiera ha funcionado. No sé si ustedes sepan esto, pero una de las cosas que más terribles es de la investigación sobre el cáncer es que en los últimos 70 años no hemos avanzado prácticamente nada. Nada. O sea, de hecho, en este momento, a una persona que se le detecte un cáncer en etapa 4 tiene menos tiempo de vida que el que tenía hace 70 años. Por estar pensando en acabar con esas células cancerígenas. Fíjense en lo que hace esta otra perspectiva. Es que me parece como si está puesto ahí. La primera perspectiva es ley. No está funcionando, mátelo. La otra perspectiva es, venga, ¿se puede reprogramar el funcionamiento de esa celulita mala? Si otra vez se le inserta dentro de un organismo que esté funcionando de manera adecuada para que empiece a comportarse de la manera que es. Y termina entonces la célula unicelular, que estaba funcionando de manera unicelular, otra vez organizada dentro de este sistema multicelular, viviendo para algo más grande que ella misma. Es como, wow, wow. Somos uno, somos uno. Si su única teología no es Cristo, está produciendo división. La única teología, porque somos uno ¿en dónde? En Cristo. Quite a Cristo de la ecuación. Teología es igual a lógica, razonamientos y todas esas cosas. Quite a Cristo de la ecuación y empieza a generar división, porque le aseguro que inmediatamente sale otro que piensa distinto a usted. Pero contra el amor no hay ley. No hay ley que condene a amar. No hay ley. Llamados a amar como Cristo amó. Tomamos a esa celulita cancerígena y solucionamos el problema de base. Al punto de que si es necesario, una de esas muera para que todo el resto tengan vida. Una de las cosas que yo me ponía a pensar sobre el efecto a largo plazo de la vida de George Mueller, de su vida de fe, que es lo que me llama tanto la atención, manifestada entonces en su ministerio con los niños. Ustedes se ponen, o sea, él sacó como a 3.000 niños, creo, de las calles de Bristol, niños que se iban a morir o que iban a terminar convertidos en delincuentes. Ustedes se pueden imaginar cuántas generaciones adelante de buena humanidad sembró ese señor. A uno no le cabe en la cabeza, uno acaba de contar ahí mismo con esa generación de él, probablemente con los hijos. ¿Cuántas generaciones de ahí para arriba no saldrían con un efecto tremendo para la humanidad? Es increíble, es increíble. Cuando termino con esto, cuando en Juan se menciona que toman preso al Señor, se menciona que uno de los sumos sacerdotes, no sé si es Anás o Caifás, dice
que es preferible que uno muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Caifás. Dice que es preferible que uno solo muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. La idea que tenía Jesús de que el cuerpo más grande es más importante que una sola, incluso que él. A mí no me cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza. Es como le dice Job al Señor después de que después de que el Señor se le aparece, le dice, son cosas demasiado maravillosas para mí, mi cabeza no alcanza a comprender tanto. Como en el Salmo 139. Dice, no entiendo tanta grandeza y yo no entiendo tanta majestad. Pero yo quiero ser como Él. Y morir a mí. Y que Él viva. Porque no encuentro otra forma de hacer. Y yo les digo que yo toda la vida he tenido un anhelo de trascendencia tan grande. Este sentido de que ojalá mi vida no acabe con lo que yo me muera y con la palabra bonita que me pongan en una lápida, que ni siquiera me van a poner porque lo que yo quiero es que me cremen y que lo que sirva de mí lo donen. O sea que ni palabras en lápida van a quedar. Si mi vida no trasciende, yo necesito pensar que mi vida va a tener un efecto para que mi vida sea vividera. Un efecto más allá, más grande que yo mismo. En Cristo. No hay forma aparte de Cristo. Que Cristo, señores, sea nuestra teología. ¿Me recibes, por favor, Robertico? Gracias. Ay, gracias. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego el alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Amén. Padre, no entendemos, Dios, cómo eres tú tan grande. No entendemos tu infinito amor por nosotros, Señor. Nuestra cabeza finita no alcanza a comprender tanta grandeza tuya, Señor.
no alcanza a comprender la magnitud de tu amor, Dios. Pero te agradecemos porque nos has amado y nos has amado con amor eterno. Y como cantábamos, Señor, queremos rendirnos a ti, Dios del cielo. No más de nosotros, no más de nuestra carne. No queremos vivir para nosotros mismos, pasar una vida sin pena ni gloria. Queremos una vida que haga diferencia para la eternidad, Señor. Queremos ser elementos, partes útiles de tu cuerpo, del cuerpo en el cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Y te pedimos, Señor, que nos des la humildad para morir a nosotros mismos, a nuestro comportamiento unicelular de vida, para que empecemos a comportarnos como el cuerpo al cual nos has llamado, Señor. Perdónanos, porque aun conociéndote, muchas veces hemos actuado pensando en nosotros mismos, más de las que podemos contar, Dios. Y gracias, Dios, porque en tu amor tú nos abrazas una vez más y no nos dejas perdidos como esas celulitas, Señor, que se vuelven cánceres, que se propagan y no paran, sino que nos traes de nuevo a tu cuerpo y nos abrazas, Dios del cielo. Queremos ser como esas células que funcionan bien y atraer a muchos a tus pies, Señor. Llevar a muchas personas a tus pies y sanar a esta humanidad con el único remedio que conocemos, que es nuestro buen Jesús. Guíanos por ese camino, Padre Celestial. Que tu Espíritu, conforme a la promesa del nuevo pacto, nos guíe en cada paso. Y que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora recordamos al tomar este pan y este vino, recordemos que nuestro llamado es mucho más grande que nosotros mismos. Para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Yo quiero preguntar si hay personas que están enfermas, porque hemos hablado de enfermedad todo el tiempo, pero creemos que hay un Señor que puede sanar. La suegra de mi hermana tiene cáncer hace más de un año, cáncer en la boca. ¿Cáncer qué, perdón? En la boca. ¿Cómo se llama ella? Noemí Cortés Salazar. ¿Alguien más? Queremos por algo específico. ¿Por la garganta o por...? ¿Por qué específicamente? Okay. Mauricio. El autismo de mi nieta. El autismo de tu nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? Yossi. ¿Rocío? No, yo sí. Yosijo. Ok. Yosijo. ¿Me recuerdas otra vez el nombre de tu cuñada? Noemí. Ok. Padre. Por Raúl también. Perdóname. Por Raúl. Señor, nuestra necesidad de ti nos acerca a ti, Dios del cielo. Todos llegamos aquí a tus pies porque reconocimos que no podíamos por nosotros mismos, Dios. Que no permitas que la carne reine en nuestros cuerpos y que reconozcamos como Jesús nos enseñó que separados de Él no podemos hacer nada. Padre, y como ramas de la vid, te pedimos que fluya esa savia tuya sanadora, Dios. Oramos por la vida de Raúl, oramos por la vida de Noemí, oramos por la vida de Yosijo, oramos por la vida de mi papá Gilberto y ponemos sus enfermedades en tus manos. Y te pedimos, Padre, que con tu mano sanadora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que en este momento recordamos,
tú obres y tú sanes. Dice Isaías que tú moriste para que nosotros fuéramos sanos y para darnos sanidad y medicina también. Y oramos por sanidad en el nombre de Jesús, no por nuestro poder, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido por su sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle Ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Si alguien quiere dar online, Mimi, ¿cuál es el número? 754-422-5193. 754-422-5193. 5193. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por las personas en cuyo corazón pones dar para este ministerio, Dios. Bendícelas y multiplícales abundantemente la generosidad de sus corazones, Dios. Sobreabundantemente, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y oramos porque ese dinero que viene, Señor, mucho o poco, tú lo utilices para tu reino, Dios. Para este cuerpo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos estaban viendo por internet. El Señor los bendiga y que tengan buena semana.